Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 8. Vamos a estar mirando hoy del 1 al 8. Y dice así, dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. La Biblia dice, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que ella es cortante como una espada de dos filos que penetra y parte el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos, Señor, y aún las intenciones del corazón, y que no hay nada oculto delante de ella que no sea manifiesto, Señor. Oramos que tu palabra hoy sea puesta en el corazón del creyente, que aquel que no es salvo, Señor, pueda venir a esa salvación por gracia, traído únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y aquellos que ya lo son, Señor, puedan ser edificados a través de las Escrituras, animados y exhortados a continuar su vida cristiana y a permanecer en la fe, obedeciendo la Escritura. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. La enseñanza de hoy lleva como título Aprendiendo de Dios la generosidad. Aprendiendo de Dios la generosidad. Estos son de los temas difíciles de predicarle a la iglesia, porque tiene que ver con algo que nos duele mucho y que nos cuesta, ¿sí? Ya saben qué es lo que nos duele y qué es lo que nos cuesta, el dinero. Pero no, ustedes mismos han notado que en la iglesia nosotros nunca predicamos sobre la ofrenda y nada de eso. Simplemente al final recogemos una ofrenda voluntaria, como siempre lo hacemos, pero nos tenemos que sujetar al texto. Y el texto nos lleva este día a hablar de eso que no se habla casi, de la parte económica de la iglesia, de la parte financiera del ser humano. Escuche, no es un tema para pedir dinero, le aclaro. La ofrenda siempre se recoge en cualquier predicación. Es un tema para aprender del corazón de Dios, su generosidad y cómo el apóstol Pablo nos presenta a través del ejemplo de la iglesia de Macedonia lo que es la diligencia en el dar. Entonces vamos a hablar conceptos muy importantes acerca de la vida económica, porque realmente es un área difícil para todos los seres humanos. Estamos en crisis, ¿sí? Es curioso, escuche, estamos en crisis, ¿sí? ¿Se ha escuchado eso? Que estamos en pandemia y que todo está caro y que todo ha subido y que es difícil la vida, pero todo el mundo viaja, todo el mundo compra y todo el mundo disfruta. Todo el mundo toma, todo el mundo hace lo que tiene que hacer. O sea que si hay crisis o no hay crisis. Hay crisis, pero hay plata, es diferente. ¿Sí me explico? Sí hay una crisis de valores, de principios. Hay una crisis que se llama el pecado en el ser humano, llevándolo a malgastar muchas veces sus recursos. Pero si en Colombia le suben a todo, la gente compra. Siempre hay plata, gracias a Dios. Es un país tan rico, escuche, tan rico que alcanza para que todo el mundo robe. Esa es nuestra nación. Es tan rico que pueden robar y robar y robar los gobiernos y siempre hay para los pobres. Siempre hay comida. Nadie se acuesta sin comer. Yo sé que aquí todos comen, ¿sí? Todos desayunaron o están ayunando. Es diferente si vino en ayuno. Escuche,
Mucha gente dirá, no, el pastor no sabe lo que es no comer. Usted no sabe nada de mi vida, de pronto, ¿sí? Yo pude sacar comida de una caneca y comer hace muchos años porque estuve en la calle y sé lo que es aguantar hambre. Pero escuche, no era porque Dios no estuviera, era por mi condición, era por mi adicción, por mi pecado, ¿sí? O sea, no le podemos echar la culpa a Dios cuando no hay. Siempre debemos revisar qué pasa con nuestra vida, qué está sucediendo. La forma en que alguien ve el dinero es un barómetro de la espiritualidad del ser humano. El dinero no es bueno ni es malo en sí mismo, es neutro. El dinero no es culpable que un hombre tome o que un hombre se lo gaste en drogas o en prostitutas. El dinero no tiene la culpa. Es el corazón de ese hombre. Porque el dinero es ¿qué? Neutral. Es un objeto. El cuento que el dinero le habla, eso es mentira. O sea, ¿sí? El dinero no habla. La Biblia habla del dinero. La Biblia habla de cómo vivir una vida en mayordomía. Vamos a ver 5 sermones sobre la mayordomía, sobre la economía y las finanzas. Interesante para organizar, para no decir ¿por qué vivo mal a veces? ¿Por qué todo lo que gano se va en saco roto, como dicen? Parece que usted tuviera un hueco en la parte de atrás, como un bus. La gente se sube y se baja. Y el sueldo a veces es como un pasajero de un bus. Se sube y se baja por la puerta de atrás. Y algunos viven así hace años y no se han dado cuenta dónde está el asunto. El dinero no es bueno ni malo en sí mismo. Escuche, los corruptos le dan un uso malo al dinero, los justos pueden darle un uso correcto. ¿Justos por qué? Ya sabemos, ¿no? Por Cristo. No porque usted y yo seamos justos, sino porque Cristo tomó nuestro lugar. Aunque el dinero es neutral moralmente, lo que la gente hace con el dinero refleja su moral interna. Jesús dijo claramente lo siguiente: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:34 para los que están tomando nota o lo quieren leer mientras seguimos compartiendo. La Biblia no prohíbe la posesión de dinero. O sea, Dios no prohíbe las riquezas, tengan en cuenta eso. De hecho, enseña que Dios da el poder para hacer ¿qué? La riqueza, ¿sí ve? Dios no está diciendo que todo el mundo tiene que ser pobre porque el dinero lo va a corromper. No, el que es corrompido lo es con dinero o sin dinero. El hombre es corrompido con dinero y sin dinero. Dios nos da todas las cosas, escuche, en abundancia para que las disfrutemos. La comida es un don de Dios. La familia es un regalo de Dios. El trabajo es un regalo de Dios. La salud es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y nos lo da para que ¿qué? Disfrutemos, no para que vivamos mal. Por la bendición divina, muchos hombres del Antiguo Testamento fueron bendecidos. Usted lee la vida de Job, y Job era rico. Un hombre que tiene 7,000 ovejas, 7,000 bueyes y una hacienda, 10 hijos, es rico. Él no era un ganaderito ahí que estaba cuidando 3 ovejas, no. Era un potentado, un hacendado, Job. Abraham, si usted lee la historia en Génesis, a los que les gusta leer la Biblia, tenía 318 miembros de su hacienda. O sea, ese era su ministerio. Podríamos decir que él tenía una iglesia de 318 miembros. Léalo en Génesis. Cuando salió a la guerra contó 318 que fueron con él para liberar ¿a quién? A Lot. Y si hacemos cuentas bien, entonces creo que las mujeres no salían a la guerra. Salían los hombres. Entonces sume cuántas podían haber aparte de 318. En esa época no era de a un hijo ni de a dos, acuérdese. 12, 15. Eran bien fructíferos. Entonces creo que él tenía un ministerio grandecito, Abraham. Y era un hombre muy, muy, muy rico. Isaac, Génesis 26, dice, y se enriqueció el varón y fue próspero y tuvo mucho ganado y mucha oveja. Jacob fue rico también. A punta de trampas, pero fue rico, ¿sí? Luego Dios lo quebrantó, luego Dios lo procesó, le santificó su vida. Booz, el hombre que redimió a Ruth, era dueño de unas fincas impresionantes, pero ella no era interesada, claro. Sí, porque alguno dirá, uy, la Ruth se metió con el interesado, o sea, no.
Salomón, usted lee y queda asustado, o sea. Las cuentas que hacen de las fortunas de Salomón hoy es millones o sea, ni Bill Gates llega en proporción a lo que era la riqueza de Salomón, en proporción, ¿no? Ya saben qué es proporción. Proporción quiere decir pasando al valor de esa época. Barcos llenos de oro, barcos llenos de plata, era una cosa impresionante. Madera, todos los reyes de la tierra venían, pero escuche, él no era rico solo económicamente. ¿Era rico en qué? Sabiduría. Dios prometió en su palabra que la obediencia resultaría en bendición física y material. Vamos a mirar en Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Vamos a mirar 3 textos de Deuteronomio antes de entrar. Todavía no hemos entrado al texto, estamos haciendo una introducción para entrar a mirar el texto de hoy. Deuteronomio 15, versículo 4 y versículo 6. Dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Y dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esas eran las promesas para ¿quién? Israel. Pero Israel no obedeció, le tocaba sacar prestado a todo el mundo, a Egipto, a Siria, a Samaria, a Babilonia. Y después lo cautivaron, porque el que debe es cautivo. ¿Sí sabía? Parte de esa economía de Israel lo llevó a que a lo último le quitaron todo. No tenía nada, entonces le quitaron lo poquito que tenía. El oro de los utensilios de la casa del Señor se lo llevaron. Y se llevaron todas las riquezas. Babilonia se llevó todo. ¿Por qué? Porque él no obedeció y terminó siendo un mendigo, no solamente económicamente, sino hay mendigos espirituales también. Deuteronomio 26:15. Siga ahí unas hojitas adelante. Si trajo la Biblia, le aconsejo leer los textos para que no diga que el pastor dijo tal cosa, sino que la Biblia dice tal cosa. Deuteronomio 26:15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Canaán es la tierra de salvación. Y el pueblo le dice, Moisés está hablando, dice, mira a tu pueblo y bendícelo, porque tú lo has prometido así. La pregunta es si Dios podría pasar por encima su palabra cuando Él había dicho que debíamos, ¿qué? Obedecer. Él quiere bendecir, Dios siempre está dispuesto a bendecir. La cuestión es si nosotros estamos dispuestos a ¿qué? A obedecer. Y Deuteronomio 28, usted lo puede leer en su casa. Son 68 versículos, escuche. 15 hablan de la bendición. Y desde el 16 en adelante hasta el 68, 53 versículos hablan de ¿qué? De la maldición. Y uno dice, pero ¿por qué le dan tan poquito a la bendición? Porque es poderosa, no necesita más. Solo con obedecer es suficiente. Le damos solo un texto de 28:11. Deuteronomio 28:11 dice lo siguiente: y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Usted lee y son 15 versículos de bendiciones. Y luego una cantidad. Y lea el versículo, vamos a leer el 1 y el 16. Entonces, lea el 1 y luego pasamos al 16. El 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos los mandamientos que yo te mando hoy o te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El texto no dice, busque la bendición y alcáncela, ¿sí ve? El texto dice que la bendición, ¿qué? Lo alcanzará usted. Un hombre de Dios en siglos pasados decía que él tenía que correr siempre.
Le preguntaron que cómo era la vida de él, de ese pastor. Mi vida es corriendo, dijo siempre. Y le dijeron, ¿por qué, pastor, usted corre tanto? Dijo, porque las bendiciones me persiguen siempre. Dijo, tengo que estar corriendo, tengo que estar pilas, porque voy a ser atropellado siempre. ¿Por qué? Por la bendición. La bendición no se busca, iglesia. La bendición te alcanza cuando eres fiel, cuando eres obediente a los principios bíblicos. Versículo 16, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y da una lista impresionante. Escuche, esto está bajo la ley, aclaro, para que usted no se vaya a asustar. Nosotros estamos bajo ¿qué? La gracia. En el momento en que una persona viene a Cristo por gracia, es redimido de la maldición, de toda esa listica. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Cristo se colgó para redimirnos a nosotros de la maldición. Vamos a terminar la introducción. Entonces, aunque la Biblia no prohíbe la posesión de dinero, sí hay una advertencia en 1 Timoteo 6:10. Escuche bien, la Biblia no prohíbe la posesión de dinero. O sea que se puede tener plata, buena noticia, sí se puede tener plata. Pero mire lo que prohíbe, y ahí entramos al texto de hoy, 1 Timoteo 6:10. Es lo único que prohíbe sobre el dinero, no prohíbe nada más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Note que no dice que se volvieron malos. Hay gente que tiene dinero y hace buenas obras. Ahí no dice que codiciando algunos se volvieron asesinos o locos. No, ahí no dice así. ¿Se extraviaron de qué? De la fe. Dejaron de creer en Dios y se confían ¿de qué? De sus riquezas. Y creen que a través de sus riquezas tienen segura la vida. Y se les olvida lo que dice la Biblia. Del hombre aquel que tenía tanto dinero y dijo, voy a construir graneros, tengo mucho fruto y voy a guardar en bodegas todo lo que tengo. Y dice que vino una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y qué dirás? O sea, las bodegas no le alcanzan para pagar la salvación. Se puede tener 1000 bodegas llenas de dólares, no le alcanzan para nada en lo eterno. No le alcanza para nada. De pronto acá usted pueda vivir muy bien, pero no le va a alcanzar. Son muchos pasajes que hablan de la sabiduría para manejar el dinero y muchos pasajes que nos dan luz en cuanto a aquello que no debemos hacer. Entonces vamos a ir al texto de hoy, a Corintios, y vamos a ver 4 asuntos que Pablo nos enseña o motivos por los cuales dar es una bendición. Y ser generoso, escuche, es ser como Dios, es el carácter de Dios. Muéstreme una persona generosa, le muestro una persona que nunca tiene luchas económicas. Es difícil. Y la generosidad, vamos a explicar bien qué es. Porque alguno cree que es solo dar. No, no es solo dar. Va mucho más allá. Ser generoso va más allá. Entonces empecemos, versículo 1 y versículo 2. Dar es una gracia que viene de Dios. Lo dice la Biblia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Sí ve el texto? Pablo está diciendo a los corintios, amados corintios, quiero contarles que Dios les ha dado una gracia especial a la iglesia de Macedonia. ¿Para qué? Para dar. ¿Sí ve? Entonces empezamos bien, que dar no es algo que provenga del corazón humano, porque el corazón humano es ¿qué? Egoísta por naturaleza, orgulloso por naturaleza. Primero yo, ya se la sabe, ¿no? Segundo yo, tercero yo, y lo que sobre para mí. Esa es la naturaleza de nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre para mí. Esa se llama primera del yo, 1-1.
Primera del yo 1:1 se llama ese texto. Bueno, el yo también tiene su escritura. Y él habla así, dice, no, primero yo. Yo no voy a mí no me interesa, el que se queme, ¿que qué? Que sople, dicen por ahí. ¿Sí? O los dichos de las casas, ni para Pedro ni para Juan. ¿Sí? Esos son los dichos de los hogares. O sea, el que quiera que compre, el que quiera tener que trabaje. Y todos esos dichos nos han acompañado durante años. Pero la verdad es que el dar es una ¿qué? Gracia. Pablo venía hablando de otro tema, ¿no? Veníamos en otro tema, ahora entra la parte económica, se va a centrar en eso. ¿Por qué Pablo se está centrando en eso? Es la pregunta. Porque la relación entre la iglesia, Pablo y Dios se ha restaurado. Ahora la iglesia está preparada para escuchar acerca de la generosidad y Pablo va a usar el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Dice ahí que se ha dado a las iglesias. Las iglesias. No era una iglesia. Se refiere a varias iglesias. Una era Filipos, otra era Tesalónica, la otra era Berea. Eran las tres iglesias que estaban en el sector de Macedonia. La iglesia de Filipos, ¿cuál es? La de Filipenses. La iglesia de Tesalónica, la de Tesalonicenses. ¿Y la iglesia de qué? De Berea. ¿Qué característica tenía la iglesia de Berea? ¿Quién se acuerda? ¿Quién ha leído la Biblia, por favor? Les gustaba examinar el sermón cuando llegaban a la casa. Vamos a ver si Pablo dijo mentiras. Imagínense con ese predicador, con Pablo. Y aún así examinaban el mensaje. Esa es su tarea cuando llegue a casa, mirar las escrituras y decir, hoy me dijeron algo que está en la Biblia. No me inventaron cosas. Bueno, este sector estaba en pobreza debido a las guerras, pero aún así daban abundantemente. Pablo les está enseñando a los corintios que el principio de dar no está relacionado con querer ser buena gente, es un asunto de gracia. En efecto, es la gracia salvadora la que hace que un corazón sea agradecido, el cual da porque ama a Dios. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Cuántos desean una casa? Usted dice, amén. ¿Cuántos desean un carro? Amén. Busque el reino de Dios. Y esa será una ¿qué? Añadidura. Dios le va a dar una añadidura. No sabemos cómo. Puede ser trabajando, puede ser ahorrando, puede ser un regalo. Ahorita vamos a ver de las formas como Dios bendice. Dios bendice de muchas maneras, no solo trabajando. Bueno, versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación. ¿Sí? No eran ricos. No está con empresarios, no está con personas que tengan mucho dinero. La abundancia de su gozo. Note que ya eran ricos espiritualmente. ¿Tenían qué? Gozo, alegría. Y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Qué contradicción, ¿no? Abundancia de gozo, grande prueba de tribulación, profunda pobreza. Esto era gente pobre. Aquí no había nadie acaudalado, nadie adinerado, nadie que tuviera fincas, carros, casas, nada. Solo creyentes luchando, creyentes batallando. Escuche por qué batallaban. Porque el Imperio Romano ya estaba empezando a perseguir las iglesias. Y a los que eran cristianos no les daban trabajo. Y a los que tenían les quitaban las propiedades. Y así empezó la persecución de la iglesia que se consuma en el año 64 con el emperador Nerón, quien ataca a los cristianos acusándolos de un incendio del cual ellos no fueron responsables. Pero fue ¿cómo se dice? El conejillo de Indias para poder atacar a los cristianos. Al ser un asunto de gracia, no está condicionado a las circunstancias, iglesia, o a la cantidad que recibimos, sino al corazón. El generoso es generoso siempre, con harto o con poquito. Yo conozco gente generosa que no tiene plata, pero es generoso, o sea, lo único que tiene es generosidad. Siempre, o sea, son abundantes en la comida, son abundantes en palabras, son abundantes en cosas. También conozco gente que no tiene dinero y parece que tuviera plata. Usted los ve limpios, bien vestidos. Y uno dice, uy, ese debe ganar bien. Y no gana bien, gana menos del mínimo.
Como conozco gente que gana millones y viven sucios y se les ve la miseria. El billete no cambia la imagen. Lastimosamente la plata no cambia el corazón. El que es. Y el que es generoso. Cuando tiene, da. Cuando no tiene, también da. Grande prueba de tribulación. Esta palabra aquí en el griego es tripsis, con H, intermedia entre la T y la L, tripsis. Se refiere a pisar uvas con los pies. O sea, una presión, pero esas violentas. ¿Sí sabe que hacían eso en el Nuevo Testamento? ¿Para qué lo hacían? Para sacar el mejor vino. El mejor vino se saca bajo ¿qué? Presión. Por eso es tan rico, ¿no? El aceite de oliva se saca bajo presión. Para los que no saben, el aceite de oliva en España lo cogen en una sábana y el uno se para allá y el otro acá. Y empiezan a torcerla así como cuando usted torcía la toalla y le decía, coja ahí duro a sacarle el agua a la toalla, eso así. Y empieza, hasta que ya no quede nada, lo apretan y luego lo cogen y lo golpean contra un árbol grueso. ¡Pah! ¡Pah! Y empieza a salir el aceite fino, el aceite poderoso. Es lo que llaman el aceite de la unción en el Antiguo Testamento. Siempre lo han procesado bajo machacarlo, ¿sí? O sea que lo bueno siempre sale bajo ¿qué? Bajo presión. Esa era la iglesia de Macedonia. Una iglesia bajo presión, una iglesia pobre, una iglesia con luchas, pero una iglesia ¿qué? Generosa, abundante. Abundaban con tristeza, no. ¿Con qué? Con gozo. No estaban tristes porque tenían que dar, no se excusaban en la situación económica del momento, daban ¿qué? Felices, decían, viene el apóstol, vienen todos los que van, toca mandar. Escuche, la ofrenda que está tratando acá este capítulo no era para los corintios, era para Jerusalén. Y Pablo estaba reuniendo dinero de varias iglesias para mandar ¿a dónde? A Jerusalén a sus hermanos que estaban en persecución y en pobreza. Y las iglesias que más dieron fueron las iglesias ¿qué? Pobres. Corinto era, mejor dicho, un Nueva York de la época. Eso era plata por todo lado y pecado por todo lado, ¿sí? Y Corinto no daba. Por eso Pablo les escribe enseñándoles a través de ¿quién? De Macedonia. Entonces queda claro, iglesia, dar es un acto de gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Segundo, dar es un acto voluntario, versículo 3 y versículo 4. Dice, pues doy testimonio, dice Pablo, él está dando testimonio de Macedonia, dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Imagínense que la gente se acercara y le rogara a la iglesia, déjeme ofrendar, por favor déjeme ofrendar, o sea, se lo pido, vea, se lo suplico, o sea, tengo una carga porque es que no puedo ofrendar, ¿sí? Así era la iglesia de Macedonia. Pablo no nos vaya a dejar sin ese servicio. Pablo, si usted lo hace, mejor dicho, ¿sí? Era rogar. Yo me imagino que se reunían a orar y a clamar, Señor, que vengan para que podamos, ¿qué? Ofrendar. La palabra ruego es oración. Ellos oraban y se la pasaban orando, Señor, ¿cuándo van a venir? Tenemos todo listo ahí. ¿Para qué? Para bendecir la iglesia. Ni siquiera, escuche, era para la iglesia de ellos mismos. No era ni para la de Filipos, ni para la de Tesalónica, ni para la de Berea, no. Era para Jerusalén. Personas que ellos no conocían. Y aquí le aclaro algo. Siempre que una persona da, termina bendiciendo personas que no conoce. Porque muchos están llegando a la iglesia y están conociendo ¿qué? El evangelio. Tienen un lugar donde sentarse, tienen una reunión semanal, se pueden formar, si quieren pertenecer a un liderazgo, ministerio, pueden pertenecer, si quieren servir al Señor, pueden servir. Y para eso siempre se han necesitado recursos. Cuando conocemos los principios divinos, queremos obedecer. No se necesitan motivaciones extras para dar. Es algo que está en nuestro corazón, hace parte de nosotros. Pablo comienza diciendo que él mismo da testimonio que la iglesia de Macedonia daba voluntariamente. Él era testigo de ello. Es notable
en el ministerio que algunas personas son fieles y otras no. Hay personas que uno puede dar testimonio públicamente, decir, esa persona es fiel, todos los años que ha estado en la iglesia ha sido ¿qué? Fiel en dar. Y otras personas uno puede decir, esa persona es intermitente y esta persona brilla por su ausencia. O sea, ¿sí? Ya saben que hay algunos que brillan por su ausencia. No es obligación, le aclaro. Es voluntario. ¿Es que usted se va a perder si no da? No, usted no se va a perder. Va a perder cosas aquí en la tierra por no dar, pero su salvación no está evaluada en pesos. Y luego no está hablando solo de dar. Ahorita vamos a mirar. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, ellos ¿qué hay que hacer? O sea, Pablo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitan allá? Aparte de la ofrenda, ¿qué necesitan en Jerusalén? ¿Hay que ir o qué? ¿Hay que ir a orar? ¿Hay que hacer algo? Queremos ir a hacer algo. Esa era la iglesia de Macedonia. Hay diferencia entre dar a Dios, que se le da voluntariamente, y al gobierno, que se le da obligatoriamente. ¿Sí ven la diferencia tan grande? Al gobierno se le da ¿qué? Obligatoriamente. ¿Tenemos que pagar qué? Impuestos. Y usted dirá, yo no tengo propiedades. Le cuento que usted también paga impuestos. Todo el mundo paga impuestos. ¿En qué? En la comida, en el IVA, en la cena, en todo. Todo lo que usted compra y tiene el 19%, ¿usted está pagando el impuesto a quién? Al gobierno. Y le preguntan, no, le van cobrando. O sea, usted paga un almuerzo y si pide un recibo, ahí va el IVA. Y así no pida el recibo, ellos están cobrando IVA. Todo es así. Y el gobierno no le da la opción, si quiere. Si no, tranquilo, el otro año hablamos. O sea, ¿sí? Le van haciendo un proceso. Usted se atrasa con algo del gobierno y ellos son calladitos. Tranquilo, luego le embargan. Luego le quitan lo que tenga. Porque las deudas con el Estado son las más delicadas que hay. Esas son peligrosas. La diferencia es que a Dios se le gusta, a Dios se le da voluntariamente. A algunos les gusta esa frase, porque dicen, yo no tengo voluntad de dar, no hay problema. No, a Dios se le da voluntariamente porque le amamos, porque le conocemos. Entonces, una cuestión del corazón, el dar o no dar, es una cuestión de tacañería con aquel que ha dado todo por su pueblo. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo del pueblo de Israel en Éxodo 25, 1, 2. Éxodo 25, 1, 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Que la diere obligado? No, de voluntad. Los que querían, iban y daban. Primera de Crónicas 29, 1, 9. No lo voy a leer, lo puede buscar. También se recogió allí una ofrenda para el templo cuando se estaba construyendo y la gente dio voluntariamente. En el Nuevo Testamento también se enseña acerca de la ofrenda. No estamos hablando sino de ofrenda voluntaria. Ningún otro tema estamos tocando hoy a través de este sermón. Mateo 17, 24, 27. Mateo 17, 24, 17. Mateo 17, 24, 27. Cuando llegaron a Capernaum, Mateo 17, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Note la historia. Llegó Jesús con sus discípulos y llegó el cobrador. Y le dijo a Pedro, bueno, Pedrito, el maestro no paga impuestos. ¿Qué está creyendo? O sea, ¿tiene corona o qué? Escuche, era Dios. Recuerde, Jesús es Dios. Era Dios y pagó. ¿Sí ve? Obedeció ¿qué? A los hombres. Miren lo que dice ahí. Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Imagínese Jesús diciéndole. Imagínese Simón.
Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? De los hijos, no de los extraños. Los que pagan impuestos son los ciudadanos de una nación, extraños no. Muchos extranjeros no lo hacen hasta que les pillan que tienen plata, pero ellos pueden venir y llevar para otro lado. Lastimosamente es así. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y él dice, o sea que los que son hijos no pagan, o sea, ellos no pueden pagar. Y él, para dar testimonio, dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí, este no es el tema, pero aquí hay algo poderoso, la omnisciencia de Dios. Él sabía que el pescado iba por ahí y sabía que tenía por dentro lo que necesitaba para pagar los impuestos. Así como cuando Él sabe lo que usted necesita y usted no sabe dónde está, Él sí sabe dónde está. ¿Sí? No parece que no tuviera que ver con el tema, pero es la omnisciencia de Dios. Él dice, vaya rápido porque allá va bajando un pescado y lleva una moneda por dentro. Vaya, sáquesela y pague por los dos. La moneda alcanzaba para pagar por los dos. Y ya, quitémosle los argumentos. Los impuestos los pagaba porque era obediente a la palabra. El versículo, volvamos a Corintios, dice que ha dado conforme a sus fuerzas. Dar es algo proporcional, iglesia. Una persona que no tiene recursos, obvio que no le podemos decir que dé porque no tiene. Pero puede recibir algo pequeño y dar algo pequeño de lo que recibe. Es proporcional, es conforme a las fuerzas. Por ejemplo, una persona que se gana 100 millones mensuales, que los hay, ¿sí? Hay gente que mueve ese dinero, y da 1 millón de pesos a una iglesia y se siente feliz. No es proporcional a lo que gana. ¿Sí me estoy explicando? Es como decirle a una persona que se gana un mínimo que dé 1 millón, pues no se gana ni 1 millón. Y es algo voluntario. Y siempre le aclaro, para que vea que no se trata de dinero, siempre recuerde que hay obligaciones en su hogar y en su casa. Nosotros veníamos de un sistema de iglesia donde no les importaba la vida de las personas si tenían o no tenían. Lo importante era que llevaran, ¿sí me entiende? Pero así no enseña la Biblia. La vida del ser humano, escuche, la vida del ser humano está por encima de los principios. Jesús lo mostró muchas veces en la Biblia. Cuando sanó a un hombre el día de reposo, les dijo a ellos, ¿haréis el bien o haréis el mal en el día de reposo? Porque como no podían trabajar, o sea, no podían mover una mano, de eso era que lo acusaban a él. Cuando hay una necesidad mayor en el hogar, para los hombres que son los proveedores, se debe suplir esa necesidad en casa. Y Dios proveerá para luego dar a su obra. Bueno, recuerde eso porque no queremos que la gente diga, no, es que allá me están quitando la plata y yo no tengo con qué darle de comer a mis hijos. Eso no es bíblico. Dice que el que no provee para su casa es peor que ¿qué? Un impío. Entonces, hombres, siempre hay que proveer. Y usted es proveedor, Dios le va a proveer ¿qué? Más para dar, para bendecir. Versículo 4 dice, ellos entendían que dar era un privilegio, no una obligación. Disfrutar del privilegio de dar para una obra es un regalo que Dios le ha hecho a la iglesia porque participamos de la salvación de otras personas a través del evangelio. Ellos eran los que pedían ofrendar. No era necesario pedirles o hacer una oración o predicarles un sermón. Ellos ya lo hacían voluntariamente. Tercero, dar es un acto de adoración. Entonces, dar es un acto de ¿qué? De gracia. Luego vimos que ¿qué? Dar es un acto voluntario, vamos resumiendo, y dar es un acto de adoración. Cuando uno dice, ¿cuántos adoradores hay? Todo el mundo dice, amén. ¿Sí? No, adorar no es cantar. Gracias a Dios que cantamos. Y hemos aprendido, ahí vamos poco a poco defendiéndonos con la música. ¿Sí? Ya no sonamos como la banda del Chavo, ¿sí? O como la caja de cubiertos, dice mi esposa. Cuando se cae una caja de cubiertos hace un ruido particular. Ya no sonamos así. Pero no confunda adoración con canciones. No confunda adoración con saltar o gritar o cerrar los ojos. Adoración es del corazón.
Adoración son actos diarios. Adoración es cuando tú obedeces lo que sabes, porque no puedes obedecer lo que no sabes. Pero si no sabes, Dios también te puede demandar, porque tienes la Biblia para estudiarla, para conocer. Versículo 5. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, ¿sí ve? Primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Más allá de dinero, los macedonios ¿qué? Se dieron a sí mismos. Ellos decían, estamos dispuestos a servir. Encontrar personas que se rinden al Señor es un regalo para la iglesia. Personas que están dispuestas a gastarse en la obra de Dios, que no solo quieren cumplir con los requisitos básicos, sino que quieren ir más allá y quieren invertir tiempo y quieren invertir su vida y aún sus recursos en la obra. Primeramente, cuando dice ahí, primeramente, dice en el versículo, no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, viene de una palabra que se llama protos y significa prioridad. Es decir, que su prioridad era darse a la iglesia, su prioridad era darse a Dios. Luego de que daban económicamente, amorosamente y con gozo y agradecimiento, también decían qué hay que hacer. ¿Sí? Ofrendaban, pero decían, tenemos algo más en lo que podamos servir. Versículo 6 dice, nos completa la idea del versículo 5 porque dice que los macedonios, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito fue el que comenzó a hacer el trabajo de recoger. Él era el que hacía la parte de las ofrendas. Entonces Pablo dice, dice, de manera que exhortamos a Tito. Si ve que no lo están regañando, lo están animando. Tito, hágale porque toca seguir haciendo el trabajo. Y dice que tal como comenzó, antes asimismo acabe también entre vosotros la obra de gracia. También bendecían a los siervos, no solamente daban, también con Tito hacían toda la labor. Siempre que hablamos de adoración pensamos que se trata de música. Y adorar es dar, darse. La oración es adoración. ¿Por qué? Porque usted tiene que sacar un tiempo. 10 minutos, 20 minutos para los que oran poquito, media hora, una hora. Eso es adoración. ¿Estoy dando qué? Mi tiempo, mi vida. Predicar es una adoración para Dios. Cantar es adoración también, exaltamos su nombre. Hacer el aseo en la iglesia es parte de la adoración de un creyente para los que lo hacen, por si no sabían. Ahí están adorando a su Señor, están limpiando la iglesia para que la gente llegue el domingo y la encuentre ¿qué? Bonita, es parte de la adoración. Cualquier servicio que usted haga en la iglesia es parte de ¿qué? De la adoración. Las personas que abrían el templo en el Antiguo Testamento eran personas ¿qué? Santas. Los que se paraban en la puerta, el portero, el cantor, todos ellos eran personas ¿qué? Santas. Ellos eran felices. Hay gente que le gusta servir. Se siente triste cuando no puede servir. La pregunta es si nos gusta el servicio. Es contradictorio pensar que una persona tacaña o que ama el dinero pueda amar a Dios. Por algo Jesús dijo en Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás al otro. Y mira esto tan curioso de la Escritura. En ningún lado de la Biblia Dios llama a Dios algo. Solo llama a Dios ¿a qué? Al dinero. Él no dice que el alcohol sea un Dios, que el dinero, el sexo sea Dios, no sé qué otra cosa podamos llamar Dios. Solo hay una cosa que Dios compara como un Dios y es ¿qué? El dinero. Usted no encuentra en la Biblia ninguna otra comparación. Y él pone el dinero a un nivel de ¿qué? De un Dios con D minúscula. Porque el dinero sí logra cambiar la persona. Si la persona no tiene principios. Mucha gente dice, cuando yo tenga, voy a hacer esto y aquello. No va a hacer nada. O sea, ¿sí? Es labia. O sea, ¿sí? Cuando tenga se va a olvidar si no tiene principios. Mientras que el que tiene principios no espera a un sueño fantasioso cuando tenga. No, siempre está participando de ese servicio. Cuarto y último. Dar está unido a las demás virtudes del creyente. Este punto me gustó mucho. Versículo 7.
Por tanto, como en todo abundáis, ¿sí ve? Y ahí nombra las virtudes, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. ¿Qué dice ahí? En vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué quiere decir? Que la vida del creyente es integral. ¿Tú consideras ser una persona de fe? Debes también aprender a dar, a entregar. Tú dices, me gusta la palabra, la estudio, la conozco. Debes dar, porque es equilibrado. Dios está diciendo ahí, Pablo está diciendo que la fe es importante, que la palabra es importante, que la ciencia es conocimiento, es un conocimiento que Dios nos da. Está diciendo también que la solicitud, es decir, el deseo por Dios, y está diciendo que el amor para con los demás. ¿Sí ve? Todo eso es chévere. Pero dice una cosa más, abundad también en esta gracia. ¿En cuál? En la de dar. Abunde, para que usted sea integral en todas las cosas. Pablo está enseñando coherencia a la iglesia, a vivir bajo los principios divinos, que si los practicamos nos llevan a libertad, a una libertad tan anhelada que hay en el ser humano de vivir en gozo y en plenitud. Pablo nombra varias cosas en la iglesia que estaban abundando. Ya les dije cuáles. Vamos a definir la palabra generosidad para ir cerrando. ¿Qué es generosidad realmente? Porque cuando hablamos de dar, tenemos que tocar esa palabra. El diccionario de la Real Academia, un diccionario normal, dice lo siguiente: la tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio, ni económico, ni emocional, ni espiritual. Es el otorgamiento sin coerción. Eso dice el diccionario. Y eso es igualito que el principio bíblico. No necesitamos tener otra interpretación bíblica. Está acorde a lo que la Biblia enseña acerca de generosidad. Esta definición, aunque es de un diccionario normal, es correcta con el concepto bíblico. Añadamos esto: es una inclinación, una tendencia de querer compartir sin obligación. Si damos por lo que recibimos, no es generosidad, es una transacción. ¿Escuchó? Si usted da por lo que recibe, usted no es generoso. Usted está haciendo una transacción. Él me da, yo le doy. Cuando no me dé, no le doy. ¿Sí ve? Es una transacción. La Biblia lo nombra con palabras diferentes. La Biblia nombra estas palabras: tener a la mano. Tener la mano abierta. Eso es generosidad según la Biblia. Para ayudar, no solo para dar dinero, para ayudar, para servir a otros. Tener los oídos abiertos. Una persona generosa tiene oídos, ¿qué? Abiertos. Algo que admiro de mi esposa que está acá es la capacidad de escuchar. Ella escucha más de lo que uno puede escuchar, para bien. O sea, puede escuchar y escuchando ve la necesidad de las personas. Cuando habla de oídos abiertos es que usted oiga que si algún hermano está en necesidad, usted dice, uy, fulano, como que, y usted diga, yo le puedo ayudar. No es oír para chisme, ¿no? Sino oír para necesidad, para suplir la necesidad de esa persona. Oyendo se conocen las necesidades de las personas, así ellos no los digan. Hay momentos en que las personas están pasando momentos, valga la redundancia, difíciles, y alguien puede escuchar más allá, decir, ¿será que hay una situación difícil económica? O no solo económica, en la familia, en el hogar. La generosidad no es compartir y dar cuando a usted se lo pidan. Eso no es generosidad. El corazón generoso está atento a dar. La generosidad bíblica no es reactiva, es proactiva, es diligente, procura el bien de otro. ¿Qué es reactiva? Solo da cuando le piden. Reacciona. Que necesitan, y listo. Es reactivo. Proactivo es que está pensando decir, yo pienso que se necesita tal cosa, yo puedo ayudar, yo puedo dar. Versículo 8 y terminamos. No hablo como quien manda, ¿sí ve? Para bajar el sermón un poquito.
sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Pablo termina diciendo, yo no les estoy mandando nada, les estoy enseñando. Y ahí dice, y tengo que usar, mire lo que dice ahí, la diligencia de otros. ¿De quién? De los macedonios. Él dice, no puedo decirles, corintios, que ustedes son los más generosos, porque ustedes no lo son. Ustedes viven en divisiones, en contiendas, se toman lo de la cena, se gastan todo, ¿sí? Entonces tienen problemas de borrachera, tienen problemas de fornicación, tienen problemas de chisme. Ese era Corinto. Antes, ¿no? Acuérdense que ya hubo un proceso de restauración. Entonces Pablo les está diciendo, debido a eso, ustedes todavía no entienden la generosidad. Entonces tengo que usar el ejemplo de ¿quién? De otros, de la iglesia, de Macedonia. Y él termina diciéndoles, yo no les estoy mandando, sino que les estoy poniendo a prueba su amor. Mire, nada en la vida, escuchen, nada en la vida prueba más el corazón de la gente que el dinero. Lo hemos visto a nivel secular y lo hemos visto a nivel iglesia. Una herencia puede cambiar el amor entre los hermanos. Pueden ser lindos, o sea, preciosos, hasta que llega la herencia. Ahí se mide quién es quién. ¿Quién come más? ¿Quién quiere más? Hasta ahí llega el proceso de hermandad. El dinero prueba el corazón, siempre lo va a probar. Si usted hoy gana más de lo que ganaba antes y vive mejor, quizás Dios le está probando su corazón y dice, ¿y ahora qué pasa? O sea, con tu vida. Antes servías, ahora no sirves. Ahora no quieres hacer. Antes no tenías. Mire, yo vengo de abajo. Yo vengo de un proceso de ruina, pero de esas ruinas que... Yo no sé si ustedes, algunos han vivido eso, pero yo vengo de un proceso muy duro de ruina y de miseria. De ruina espiritual, que es la más terrible, ¿sí? Un muerto rescatado para servir. Y cuando yo llegué a la iglesia, jamás escuché un sermón sobre el dinero para yo dar y bendecir la obra. Fue algo tan claro en mi alma, por un solo motivo, por agradecimiento. Yo le decía, Señor, yo nunca podré pagar lo que tú has hecho por mí. Es una deuda impagable, iglesia. Nunca la pagarás, así tú diezmes toda la vida, eso no es nada, ¿sí? Ofrendes. Yo llevo 23 años sirviendo a Dios y sé que no he aportado nada a mi salvación. Siempre ha sido la obra de Cristo en mi corazón. Muchas veces escuché, cierro con esto, la necesidad presente es el resultado de la negligencia del pasado. Escuche esa frase. La necesidad presente es la negligencia del pasado. Sobre todo un área. Y es delicada esa área. Y es los créditos. Manejar créditos es algo serio, muy delicado. Empobrece mucho cuando uno lo maneja mal. Yo ya lo viví, con mi esposa ya lo vivimos. Yo lo viví hace años con una tarjeta, eso casi no me quito de chicharrón de encima. O sea, es un camello esa vaina. O sea, uno compra y no sabe cuántas veces va a pagar. Entonces, ¿las tarjetas son malas? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se necesita ¿qué? Sabiduría para gastar. A veces con mi esposa queremos comprar algo y nos hacemos la pregunta, nos miramos los dos y decimos, ¿pero lo necesitamos? No lo necesitamos. ¿Para qué lo compramos? Sí. Deseos, lujos y necesidades. ¿Cuáles son más importantes de las tres? Entonces hay deseos que hay que frenar. ¿Sí? Momentico, ahorita no puedo, me voy a endeudar, no tengo con qué pagar. Entonces la cuestión del dinero es una cuestión de administración. Quedan 4 sermones para seguir aprendiendo. Bueno, dentro de 8 días vamos a hablar de la mayordomía. No, de los pobres ricos. De los pobres ricos vamos a hablar. Póngase sobre sus pies y vamos a orar, vamos a recoger la ofrenda sobre sus pies con gozo, con alegría. Voluntariamente lo que usted pueda dar para el Señor siempre, siempre recuerde, Dios mira el corazón, no mira nada más. Y este tema pues sí es más propicio todavía para compartir algo acerca de los recursos. Mientras alista su ofrenda,
se pueden inscribir ahorita con Sandra, los que faltan, pueden abonar los que ya están inscritos. Vamos a ir cerrando el seminario, dentro de 8 días cerramos el domingo, ¿sí? Es para que por favor ustedes estén inscribiéndose y sea Dios en ese. Va a ser un tiempo chévere, necesitamos ese tiempo. Ayúdenos a orar por algo, iglesia, y es que el año entrante tenemos varias cosas, desde ahorita les anunciamos. Una, cumplimos 5 años como iglesia el año entrante. Este año no celebramos aniversario por la pandemia, y por las situaciones, porque pues fue el 20 la pandemia, entró enero, pero este año sí lo vamos a hacer en el año 22. Cumplimos 5 años como iglesia, vamos a hacer una reunión de acción de gracias y vamos a poner el letrero para ese día. La meta es tener el aviso puesto para esa celebración. ¿Listo? Para establecernos como iglesia y que vayamos avanzando en ese proceso. Una fiesta para el Señor de gratitud. ¿Qué otra cosa? Que podamos, si Dios lo permite, ayúdenos a orar, que podamos hacer una salida como iglesia, ¿sí? Programarla bien, de pronto hacerla medio año, que los estudiantes están en vacaciones, y con tiempo para salir como iglesia a una finca un fin de semana. Y que ese día pueda ir toda la iglesia y uno diga, pues no hacemos reunión, sino nos vamos allá todos a compartir 2 días. Esos tiempos son únicos, son especiales. Otro anuncio para el año entrante, en enero hacemos los bautismos, para los que no se han bautizado. Levante la mano los que no son bautizados. Eso. Los que quieran bautizarse, cumplan los requisitos, pueden bautizarse. Va a ser un tiempo especial. Eso es un testimonio, eso es decir, pertenezco a una iglesia, estoy de acuerdo, me gusta la iglesia, me gusta cómo enseñan, mi vida ha sido transformada, Dios ha sido revelado a mi corazón, por tanto quiero dar el paso de bautizarme. Es un compromiso ya mayor. Oremos por la ofrenda. Padre, gracias por este tema, Señor. Sabemos que es un tema a veces no fácil, pero qué rico que la iglesia lo comprenda de una manera sana. Qué bueno, Señor, que tú pongas en nuestro corazón un sentir correcto, un sentir verdadero, de participar de esta obra preciosa llamada iglesia, Señor. Somos tu pueblo, vivimos para tu gloria, queremos honrarte con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos sido negligentes en esta área, cuando hemos sido tacaños, cuando no hemos entendido los principios divinos, que no son una imposición, simplemente son una enseñanza para darnos una vida mejor. El anhelo de tu corazón, Señor, es que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo tenga recursos, que tu pueblo avance de una manera verdadera, sin olvidar que la prioridad siempre será el alma, pero que vivimos en la tierra, somos humanos y tenemos necesidades, Señor. Hoy ponemos todas nuestras necesidades en tus manos, necesidades físicas, necesidades emocionales y sobre todo nuestra necesidad de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por llevar nuestro pecado y gracias por darnos vida eterna, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.